favor, que de aquí al primer periodo de exámenes parciales, mire, ya estamos hablando de exámenes, pero lo tenemos que hacer. Solo tenemos 7 clases efectivas. 7 clases efectivas tenemos. Es decir, es poco realmente. A pesar de que ustedes ya debieron haber impreso su programa de todos. Ya están en la página y lo primero que tienen que hacer en su folder es imprimir su programa de estudios, un FASTEMER, y ahí van colocando sus tareas. Si se dieron cuenta, ya el día de hoy se les subió el laboratorio número 1. Yo pues ya tengo impresos acá el 1, el 2, ya tengo impresos el 3, ya tengo impreso el 4, ya tengo impresos el 5 y el 6. Es decir, que creo que son los laboratorios que nos va a dar tiempo para evaluar. Publicado el 27 de enero, el otro el 30 de enero, el otro el 3 de febrero, el otro el 6 de febrero, el siguiente el 10 de febrero y el último el 13 de febrero. Todos los laboratorios son uniformes, es decir, todos van a tener 40 preguntas. ¿Y de dónde van a responder ustedes sus preguntas? Que las van a responder inicialmente. Emerson, ahí está, gracias. Inicialmente de la Constitución Política. Tienen que comprar su Constitución. Si ya la tienen, sáquenla de una vez y tengan a mano sus resaltadores, porque vamos a ir ahí. Tienen que tener a la mano las 3 leyes orgánicas, es decir, la LOJ, Ley del Organismo Judicial, aquí está, Ley del Organismo Judicial, la Ley del Organismo Legislativo, la Ley del Organismo Ejecutivo. Y para comenzar, ustedes tendrán que ir haciendo su biblioteca jurídica. Poco a poco la van haciendo. Aparte de la Constitución como norma de jerarquía constitucional, también hay otras leyes de esa misma categoría, de esa misma jerarquía, como lo son la ley electoral y de partidos políticos, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Uno es el decreto 186 y el decreto 185 y la Constitución. La misma asamblea que creó la Constitución, creó la ley electoral y de partidos políticos y creó la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Y también hay otras 2 leyes de Corte Constitucional creados por la Asamblea Nacional Constituyente en su momento, como es la Ley de Emisión del Pensamiento y la Ley de Orden Público. Esas son leyes. Por supuesto que poco a poco iremos solicitándoles más leyes que tienen relación con su derecho constitucional, porque la base fundamental de todos los derechos que ustedes van a cursar es la Constitución. Y si ustedes manejan, entienden, comprenden y ubican las instituciones que están reguladas en nuestra Constitución, ustedes no se van a perder. Porque simple y llanamente, por decir algo, no es para presumir, no. Si me refiero a la ley de emisión del pensamiento, bueno, yo tengo que saber que la Constitución en el artículo 35 regula lo relacionado a la libertad de emisión del pensamiento. Ya ahí ya me ubiqué automáticamente. Sí, la ley de orden público. Yo quiero saber
¿En dónde está regulado la Constitución? Me voy al artículo 138 y 139, ¿ya? Donde dice limitación a los derechos constitucionales y ley de orden público y estado de excepción. Ahí está, todo lo relacionado. Si me refiero a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, pues lo voy a ubicar en el artículo 263, 264, 265, 266 y 267. Ahí están esas garantías constitucionales. Garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Exhibición personal 263, responsabilidad de los infractores 264, amparo 265, inconstitucionalidad de las leyes, inconstitucionalidad de leyes en casos concretos 266 y inconstitucionalidad de leyes de carácter general 267. Ahí está. Ah, bueno, pero ¿y qué hay con la ley electoral? También solo un artículo regula la Constitución que desarrolla todo este mamotreto, todo esto de la ley electoral. Me voy al artículo 223, ¿ya? Me voy al artículo 223 y ahí habla de la estructura y organización del Estado, régimen político electoral, libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia, que es esta, ley electoral y de partidos políticos. Muy bien. Termino el último párrafo para que les quede ese sabor de perversidad que los diputados a la constituyente hicieron cuando crearon este artículo. Como ellos se iban a postular, después de que entrara en vigencia la Constitución, se iban a postular a posteriori a elecciones como diputados al Congreso, se blindaron en este último párrafo del artículo 223 que dice: una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda prohibido al presidente de la República, a los funcionarios del organismo ejecutivo, vicepresidentes, secretarios, ministros, viceministros, etcétera, a los alcaldes y a los funcionarios municipales, concejales, síndicos, hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas. Pero miren cómo se blindaron, pero no dice nada de los diputados. En consecuencia, los diputados sí pueden hacer propaganda política en este nuevo proceso que fue ya convocado por el Tribunal Supremo Electoral y publicado en el Diario de Centroamérica el lunes 23 de enero de este año. Ahí está, Tribunal Supremo Electoral. Si pueden conseguir este diario del 23 de enero, se lo sugiero. ¿Por qué? Porque en esta convocatoria, aparte de todos los considerandos que hay, son 10, 13, 19 considerandos. Solo para leer esos 19, pero algo nos deja. Por tanto, este tribunal, con fundamento en lo considerado, artículos citados y en lo que preceptúan los artículos de la ley electoral de partidos políticos, decreto tal de la Asamblea Nacional Constituyente, decreta. Artículo 1, convocatoria, con el objeto que los guatemaltecos elijan mediante el ejercicio del voto a las autoridades del país que deberán tomar posesión el próximo año y de garantizar el ejercicio del derecho de participación de quienes se postulen como candidatos, se convoca a los ciudadanos de todos los distritos electorales de la República de Guatemala a elecciones generales que comprenden la de presidente y vicepresidente de la República, diputados a la de la República por los sistemas de distritos electorales y lista nacional, corporaciones municipales del país integrados por alcaldes, síndicos y concejales, titulares y suplentes de diputados al Parlamento Centroamericano, titulares y suplentes
y a los ciudadanos guatemaltecos en el extranjero a elegir presidente y vicepresidente de la República bajo la modalidad de voto presencial. Y luego están ahí todos los pases, la fase 2 del proceso electoral, la fase tercera, la fase etcétera. Pero lo más importante es que aquí me quedé porque había un edicto, pero aquí están los 22 departamentos con los 340 municipios, con todas las aldeas y los caseríos de cada uno de esos municipios. Entonces, vale la pena que tengamos esta historia porque representa realmente a Guatemala. La fecha de las elecciones, o sea, que se instalarán centros de votación, o sea, vale la pena que lo tengan a la vista. Las elecciones generales y de diputados al Parlamento General se efectuarán el domingo 25 de junio del 2023. Bueno, si lo pueden adquirir, cuesta 5 quetzales en la tipografía nacional, 18 calle entre Séptima Avenida y Sexta Avenida A de la zona 1. Ese es el diario oficial donde todas las publicaciones de importancia de los organismos del Estado y de las instituciones son publicadas porque se supone que son de conocimiento general para toda la población, lo cual no es así, porque el diario de Centroamérica solo los que tenemos necesidad cuando publicamos edictos, etcétera, tenemos alguna, pero de que o a alguien que tenga una suscripción mensual, semestral o anual, porque salen publicadas las resoluciones oficiales de los organismos del Estado. Bueno, dicho eso, ¿cómo vamos a trabajar nuestro curso cuando nuestro programa únicamente contempla 6 unidades? Por supuesto que cada unidad se va desarrollando atendiendo el derecho constitucional, constitucionalismo, teorías de la Constitución, la Constitución de Guatemala, Poder Público Guatemalteco, estructura y organización del Estado de Guatemala. Bien. Nosotros, por la experiencia que tenemos, vamos acomodando a la realidad nacional, no solo de Guatemala, sino también de países que tienen nexos con Centroamérica, y estamos tratando de estar lo más actualizados posible. Aunque, como es conocimiento de ustedes, todas las redes sociales no informan, si lo que hacen es desinformar. Y nosotros creemos en esa desinformación que nos brindan. Ojo con eso. Entonces, lo que tienen que hacer todos el día de hoy, es decir, a partir de hoy, es tener en físico su laboratorio, trasladar a un cuaderno o a hojas sueltas, como mejor les convenga, y después las engargolan. Eso ya es criterio personal. A mano, con lapiceros de distintos colores, hacen su pregunta, buscan la respuesta donde corresponde, y así van respondiendo sus laboratorios. Son en total 14 laboratorios, pero en este caso yo ya tengo 6 preparados para subírselos cada día de clases. Y ustedes, pues, porque sé que llevan otros 4 cursos más y no los puedo atosigar, porque no ese es el objetivo. El objetivo es que lo que vayan entendiendo y comprendiendo, lo vayan analizando y lo vayan aquí metiendo a su disco duro para que nadie les pueda dar a tole con el dedo. Si ustedes al final del semestre logran el objetivo de ubicar las distintas instituciones, como la parte dogmática y la parte orgánica y otras instituciones que no son de índole, están reguladas y ustedes la ubican, señores, sus más cursos se van a ir rápido, porque el derecho constitucional está íntimamente relacionado
con la materia civil, penal, laboral, administrativo, contencioso, financiero, con todo. Con todo. Es la base fundamental. Y si llevamos un buen derecho constitucional trabajado, para ustedes no va a ser problema el entendimiento de los demás cursos. Así es de que, dicho eso, si hay alguna duda, por favor, si estoy hablando muy rápido, porque ya a estas horas uno ya se quiere ir a descansar, entonces me lo hacen saber con toda la... Mire, profesor, repita, hágame el favor de ejemplificar, pero estoy para servirles, estoy para tratar de que efectivamente nos enamoremos del derecho constitucional. Escogieron una carrera muy noble, una carrera amplísima, que nos da una cultura general que no tienen otras profesiones. Y la ventaja que ustedes pueden desempeñarse como profesionistas de abogado y notario en su bufete, como asesores, como docentes, como hasta presidentes de la República pueden llegar a ser. Pero eso depende de ustedes. La competitividad que cada uno de ustedes en estos tiempos se exija, valdrá la pena. Están en subidita, están comenzando la subidita. El tiempo se pasa rápido. Apenas llevo 33 años dando este curso, apenas. Algo se me ha quedado, algo, pues trataré de trasladarles, no para presumir, sino mi preocupación fundamental es que ustedes sean ordenados, disciplinados y responsables. Si logran esos objetivos, señores, quiero felicitarlos porque ya todos ganaron el curso. Ya todos lo tienen aprobado. Solo de ustedes depende la nota que quieran ponerle. Punto. Yo voy a estar puntual, voy a estar todos los días de clase, si Dios me presta la vida, tratando de dar los insumos necesarios. Y cada clase siempre voy a dejar 5 minutos de último. Si hay alguna duda en cuanto a las preguntas de los laboratorios que pueden no estar bien planteadas o que no se entienden, etcétera, etcétera. Cualquier novedad. Pero ustedes participen. Gracias, Ernesto. Gracias. Entonces, voy por hoy a leer estas instrucciones. Porque hay otra cosa que aprovecho. La mayor parte de estudiantes no sabe seguir instrucciones. El guatemalteco en general no sabemos seguir instrucciones. No sabemos, nos cuesta seguir instrucciones. ¿Ya? Pero como el fenómeno es cultural, entonces, pero si nosotros nos ordenamos, es decir, desde que te levantas y te lavas tus dientes, haces la meditación o la oración que corresponde, ordenas tu dormitorio, ya ordenaste tu mente y ya ordenaste el día, ya vas bien. Pero si dejas patas arriba y sales híjole, ese desorden afecta también en la actividad. Por favor, activa tu micrófono para que todos escuchen tu inquietud y así les puedas responder en forma general, por favor. Gracias. Gracias, licenciada. Buenas noches. Mi consulta es que si las leyes que usted comentó a principios de clase son las mismas leyes que se encuentran al finalizar el programa de estudios. Sí, que se encuentran en el programa de estudios, por supuesto que aquí están. Por supuesto que están, ¿ya? Por supuesto que están aquí. Constitución de la República, ley del organismo judicial, ley del organismo ejecutivo, ley de amparo y decisión personal, ley de emisión de pensamiento, ley de orden público, ley de probidad y responsabilidad de funcionarios, ley de nacionalidad, ley electoral de partidos políticos, ley orgánica del Ministerio Público, ley orgánica de la Procuraduría General del Código, etcétera, y otras que se irán implementando, pero no se las puedo pedir todas así juntas, ¿verdad? Porque poco a poco ustedes van haciendo su biblioteca jurídica. ¿Ya?
Pero las leyes que les mencioné, sí es importante que ya las comencemos a comprar a partir de mañana y comenzar a trabajar. No dejemos para el próximo sábado. Ya, no. Comencemos ya y van dejando la pregunta que no saben, dejen la respuesta y mientras ustedes la ubican. Entonces, ¿eso responde a tu inquietud? Sí, licenciado, gracias, muy amable. Para servirte. Instrucciones. Estas instrucciones rigen para todos los laboratorios, tómenlo en cuenta por favor, ya que no se estarán repitiendo. Es decir, los demás laboratorios ya no llevan todo este mamotreto. Las siguientes preguntas, con sus respectivas respuestas, deben ser trasladadas a un cuaderno de 150 páginas u hojas sueltas, eso queda a criterio de usted, ¿verdad? Como sin líneas, que usted denominará texto paralelo. Claro que hay que identificarlo, su nombre, su sección, el número de carnet, ¿verdad? Y texto paralelo. Recuerde que tiene que hacerlo a mano, eso es lo más importante. Y utilizar lapiceros de colores diferentes. Uno para las preguntas y el otro para respuestas, para que haya ese contraste, ¿verdad? Puros niños de primaria, sí, pero ahí van a ver el beneficio que van a sacar de eso. Los documentos que deben consultar primordialmente son la Constitución Política de la República de Guatemala, auxiliarse de las leyes orgánicas de los 3 organismos del Estado y otras leyes de jerarquía constitucional u ordinaria que se le irán indicando en su oportunidad. Cada laboratorio en negrilla va a decir, puede utilizar la ley del organismo judicial también y el Código de Trabajo, por decir algo. Entonces ya ustedes saben que algunas preguntas van a ser buscadas en el Código de Trabajo o en la ley del organismo judicial o en la ley del OCRED, etcétera, etcétera. Bueno, no lo deje al tiempo. Aproveche sus fines de semana para comenzar a trabajar y estudiar a la vez, porque están haciendo las dos cosas. Recuerde que de estos laboratorios, hojas de trabajo, así como el contenido de clases, serán el material para las 2 evaluaciones parciales, examen final y exámenes de recuperación. Entonces ahí ya no hay pierde, está bien claro. Por favor, comiencen ya desde mañana a ponerse las pilas y traten en lo posible de ir al día con sus laboratorios. Ya estos primeros 6 laboratorios van a ser objeto de evaluación del primer examen parcial. ¿Ya? Es más, ya del primer laboratorio, yo ya les di la respuesta. ¿Cómo se llama el órgano colegiado que creó la Constitución Política de la República? Asamblea Nacional Constituyente. Si contestó la pregunta anterior, ¿por qué a dicho ente se le llama órgano colegiado? Aquí viene una pregunta nueva. Hay órganos, administrativamente hablando, ¿y qué tiene que ver? Tiene que ver el derecho constitucional con lo administrativo. Entonces aprovecho de una vez a darles ese apoyo. Hay órganos unipersonales y hay órganos colegiados. Por ejemplo, el cargo de presidente de la República es un órgano unipersonal, porque es una persona el que lo desempeña. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales es un órgano unipersonal, porque es una persona el que desempeña. El ministro de Relaciones Exteriores es un cargo unipersonal. Un juez de primera instancia es un órgano unipersonal. Ahora, un órgano colegiado es aquel que se conforma de más de una persona. No se metan a Honduras, no. Un órgano colegiado es aquel que está conformado por más de una persona. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 40, 50, no importa. Más de una persona. Si hablo de las salas de apelaciones, conformada por 3 magistrados, un presidente y 2 vocales, órgano colegiado. Si hablo de la Corte Suprema de Justicia, 13 magistrados, órgano colegiado, está integrado por más de una persona. Si hablo del Tribunal Supremo Electoral, órgano colegiado, integrado por más de una persona, 5 magistrados titulares y 5 suplentes. Si hablo de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, órgano colegiado, más de una persona, el decano,
El vocal primero, que es un profesor representante de los profesores titulares. El vocal segundo, representante de los profesores titulares. El vocal tercero, representante del Colegio de Abogados y Notarios. El vocal cuarto y quinto, representante de los estudiantes. Ahí está. Es el órgano máximo de decisión política en la facultad, la junta directiva. El decano es el representante de esa junta directiva, pero quien manda, quien ordena es la junta directiva como órgano colegiado. Y así podemos seguir dando ejemplos de órganos unipersonales y colegiados, pero ya ustedes tienen la base, entonces eso es lo importante. ¿En qué parte de la Constitución Política, pregunta 6, se encuentra redactado el sentir filosófico? Nos vamos al preámbulo, ¿verdad? Ahí el preámbulo, ahí está el sentir filosófico. Invocando el nombre de Dios, nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Está tan bellamente redactada que a nuestras autoridades, tanto del Congreso, tanto del organismo ejecutivo como del organismo judicial, se les olvidó este sentir filosófico. Y entonces para ellos la Constitución, la presente Constitución y la carabina de Ambrosio es lo mismo. Es lo mismo. Punto y aparte, es lo mismo. Hay un irrespeto absoluto hacia la Constitución. Y por eso es que estamos como estamos. Que en vez de ir como un país en vías de progreso, de desarrollo, vamos como el cangrejo para atrás. Ahora tenemos el último lugar en analfabetismo, ¿verdad? Ya nos pasó Haití. La desnutrición es otro problema enorme. La inseguridad, solo por mencionar algunos ejemplos. Vean ahora, y ahorita en febrero que comienzan los establecimientos públicos de educación, llegar al trabajo hay que madrugar realmente, casi hora y media, 2 horas para llegar al trabajo. Es un desgaste, porque el servicio, lamentablemente el servicio público es un desastre. Claro que el Transurbano y el Transmetro solucionan en parte a ciertos sectores de la población, pero hay otras zonas que no tienen ese beneficio. Y entonces, ¿dónde está el derecho a la igualdad? A pesar de que ustedes saben que el servicio público es un desastre, ¿ya? Y yo no puedo, aparte del monopolio, Edgar Moreira, imagínate que no es posible que la Contraloría General de Cuentas no pueda fiscalizar en pago, por decir algo, o el Transmetro. Esos fideicomisos, nadie sabe de esos fideicomisos, cómo se manejan, nadie. Es un secreto a voces. Y solo están los mismos. ¿Y quién dice algo? Los medios de comunicación, cooptados. Chitón. Fafiados. Entonces, ¿qué pasa? Simple y sencillamente, lo que sucede es que hay intereses
económicos y hay intereses políticos de ciertos sectores de la población que benefician única y exclusivamente a dichos sectores. Las grandes mayorías, salves. Pero ahorita que viene la convocatoria, que salió la convocatoria, ahora surgen 29 partidos políticos como partidos de ocasión, como partidos electoreros, como partidos de juguete, a tratar de solucionarle la mayor parte de problemas nacionales a las grandes mayorías. Lo cual nosotros sabemos, los que pensamos un poquito, que no es cierto. Que ellos se aprovechan de la ignorancia del país. Se aprovechan de que un alto porcentaje de la población no sabe leer y escribir, no conoce sus derechos y por lo menos, mucho menos, no conoce. Nosotros en el curso nos vamos a dar cuenta que sí existen derechos constitucionales que podemos hacer valer en cualquier momento como garantías constitucionales para la protección de nuestra integridad personal, como la exhibición personal, como el amparo, o una inconstitucionalidad de casos concretos, porque también una inconstitucionalidad de carácter general podemos como ciudadanos accionarlas, claro, con el auxilio de 3 abogados, pero eso ya lo veremos en el curso apropiado. Solo les doy así, decir, Guatemala tiene un conjunto, una normativa legal que si se respetara por parte de quienes nos gobiernan, otra fuera la canción en el país. Lamentablemente se olvidaron de las grandes mayorías y son ahora intereses personales donde se pasan la estafeta, de tal manera que este Congreso, esta legislatura, no le ha dado la gana nombrar a la nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque estos magistrados los están protegiendo. Y a finales de septiembre, octubre, se van a reunir y van a elegir a la nueva Corte Suprema, que iniciará el otro año a fungir como tal. Pero ellos ya se han ido del poder. Entonces, vamos muy mal. Esto no va a cambiar. Ustedes que están comenzando la carrera, no quiero decepcionarlos, por el contrario. Motivarlos, incentivarlos a leer, a analizar la ley y ver que sí, efectivamente, hay un exceso abusivo de poder por parte de nuestras autoridades en todos los sectores, principalmente en el que nos interesa a nosotros como futuros abogados y notarios, en el sector justicia. Principalmente en el sector justicia, cooptado no solo la Corte Suprema de Justicia, las salas, sino la Corte de Constitucionalidad, donde se supone que ahí deben de estar personas ilustradísimas con unos valores éticos, morales y unos principios, pero como desde que la mano peluda de los políticos embarró al sector justicia, la pudrición es enorme, es horrible y no la podemos sacar. Esa es la verdad, porque son coyotes de la misma loma y hagamos lo que hagamos, no van a salir. Ya se enquistaron en esos y entonces seguro que el próximo presidente de Guatemala, ya ustedes ya tienen idea de quién, por dónde va el camino, ¿verdad? También no responde, es cierto, Edgar Moreira, no responde la legislación guatemalteca. El problema es que para eso tenemos que reformar la Constitución. Una vez que se le entre a la reforma constitucional, pues se puede modernizar, ¿ya? Porque aquí el planteamiento es la oralización, no solo en materia laboral, en penal, en civil, en todas las materias, la oralización. Pero para eso
nos tienen que enseñar a los jueces, a los profesores, a los estudiantes, comenzar por un proceso nuevo de modernización, pero está bien difícil. Entonces, creo que a ellos les conviene mantener el status quo y de ahí no los vamos a sacar. Tema: el constitucionalismo y la democracia constitucional. El constitucionalismo y la democracia constitucional. Este autor mexicano, solo no es para presumir, sino este autor mexicano, derecho constitucional, de Feliciano Calzada Padrón, solo les voy a leer parte del índice general. Cuando habla del constitucionalismo y la democracia constitucional, él lo trae de los antecedentes históricos de las formas de organización antigua de Grecia, Roma, India, China, los hebreos, el constitucionalismo anglosajón, Inglaterra, Estados Unidos de América, el constitucionalismo europeo, Francia, España. Y después, esas primeras 27 hojas, por eso compré el libro, porque después habla de la evolución histórica del constitucionalismo mexicano, y eso no nos interesa en absoluto, ¿ya? Pero hay que comprar el libro solo por eso, ¿verdad? Terrible. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del constitucionalismo y la democracia constitucional, no nos vamos a ubicar en la antigüedad. Nos vamos a ubicar fundamentalmente, para ser exactos, en la Revolución Francesa. Es decir, cuando ya los ciclos fatales de gobierno de Polibio, un escritor antiguo, él escribió sobre los ciclos fatales de gobierno. Y cuando ya la monarquía se convierte en tiranía, ya la población no lo soporta, ya no la aguanta. Y revienta como surgió en la Revolución Francesa. Los ideólogos de ese entonces venían trabajando una nueva forma de gobernar. Y Juan Jacobo Rousseau, Diderot, Thomas Hobbes, Montesquieu y otros se inclinaban básicamente por el establecimiento de la república. Claro que un Estado-república tiene que tener elementos como anteriores al Estado, como es la población, como es el territorio. Y ya se tenía, pues, ya se tenía. Entonces, el surgimiento de la nueva República Francesa, como consecuencia de la Revolución Francesa, exige el nacimiento de una constitución, una norma superior que norme, que regule los derechos y las obligaciones entre los gobernantes y los gobernados. De tal manera que las instituciones de la República van a estar al servicio de la población en la satisfacción de las necesidades materiales de vida, lo que es el bien común y el bien público temporal. Y al inicio, pues por supuesto, así fue. Se exigía que en esa Constitución se regulara la separación de poderes, que hubiera un organismo que hiciera leyes, un organismo legislativo, que hubiera un organismo que administrara esas leyes, un organismo ejecutivo, y un organismo que aplicara esas leyes a los casos concretos, el organismo judicial. Y así surgió la separación de poderes, entre los cuales no debe de haber prevalencia o injerencia alguna de subordinación. Así lo dice inclusive más de 200 años más anteriores,
nuestro artículo 140, los que tienen la Constitución, por favor, saquen su resaltador. 140, Estado de Guatemala, el Estado y su forma de gobierno. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Ya acá nosotros regulamos lo que en la Constitución de la República Francesa se estaba normando. Claro, bellamente redactada, pero no se dejen engañar que aunque el artículo 4 de nuestra Constitución habla de la libertad e igualdad, en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, aunque tenga iguales oportunidades y responsabilidades. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. El artículo está bellamente redactado. Ahora la pregunta es, ¿se cumple? ¿Se cumple? Eso ya ustedes dan su respuesta. Por supuesto que no, Marielos. Claro que no. ¿Ya? Entonces, este derecho constitucional responde a intereses de clase económicamente dominante. Así sea derecho constitucional o sea constitución política de la República. Responde a intereses de clase. Claro, pero ustedes me pueden decir, pero mire, artículo 1, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es la realización del bien común. Sí, formalmente hablando, así es. Formalmente hablando, así es. Realmente, nada que ver. Nada que ver. Deberes del Estado. Imagínense, es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Sin comentarios, ¿verdad? Sin comentarios. Bueno, anótenme esto, por favor. Esto sí, les pido de favor que me lo anoten, porque es una capsulita que les va a servir a ustedes para ir ahondando en el tema. El tema es el constitucionalismo y la democracia constitucional. Como sistema político, los que leí fue el 140 y el 141 de la Constitución. Esto ya es un poco de doctrina, son 5 renglones de doctrina, ¿ya? Como sistema político, el constitucionalismo abarca diversos tipos de gobierno. ¿Cómo? Todos ellos se caracterizan porque a través de la Constitución, todos ellos se caracterizan porque a través de la Constitución se distribuye el ejercicio del poder político. ¿Cómo? Como sistema político, el constitucionalismo abarca diversos tipos de gobierno. Todos ellos se caracterizan porque a través de la Constitución se distribuye el ejercicio del poder político. ¿Cómo? Entendiéndose lleva tilde en la primera E, entendiéndose como aquel
que se está legalmente autorizado, aquel en que se está legalmente autorizado para ser soberano de la sociedad estatal. Aquel en que se está legalmente autorizado para ser soberano de la sociedad estatal. En otras palabras, atendiendo a lo que regula, a lo que norma nuestra Constitución, si nos referimos al organismo legislativo, en cuanto a la separación de poderes, ustedes lo ubican del artículo 157 al 181. Ahí encuentran todo lo relacionado al organismo legislativo. Y cuando los analicemos, se van a dar cuenta ustedes el gran poder político de decisión que tiene el Congreso y que no hace uso de ello porque fue cooptado por el Ejecutivo. No es posible que 160 voluntades se vendieran al mejor postor. El Ejecutivo, ustedes lo encuentran normado del artículo 182 al 202 de la Constitución. Y el organismo judicial del 203 al 222. Ahí están todo lo relacionado al organismo. ¿Qué quiere decir eso que acabamos de escribir? Que a estos tres organismos del Estado no se les puede discutir las decisiones políticas por nadie, porque ellos detentan y ejercen el poder soberano, única y exclusiva. Ni la Corte de Constitucionalidad, ni el Tribunal Supremo Electoral, ni nadie. Las decisiones políticas que tomen los organismos del Estado son decisiones que no pueden ser discutidas por ningún ente, ni nacional ni internacionalmente. ¿Ya? Y prueba de eso, cuando Chini tomó la decisión de que se fuera a la CICI, lo hizo en el ejercicio de la función, ¿ya?, de ejecutivo, que no se le podía discutir. Así la ONU y nada, no, nada que ver. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro lo que hemos platicado? Licenciado, perdone la consulta. Yo tengo una duda que si con relación al laboratorio tenemos que contestar de manera literal o así como usted perdón, o sea, yo sé que hay que leer exactamente lo que indica la pregunta, pero sí tenía un poco de dudita con relación a eso. Es decir, es que aquí no, en la pregunta no te piden criterio personal. ¿Qué entiende por bien común? ¿Ya? ¿Qué es? La pregunta 10 dice, ¿qué entiende por bien común? Pues es la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de la población por parte del Estado, punto. Y así lo busqué. La idea es que vayas de tus propias palabras generando respuestas que tienen la lógica jurídica. No han llevado lógica jurídica por el momento, en el quinto semestre, ¿verdad?, pero que ya vayan ustedes integrando ciertos conceptos legales a sus definiciones. Hay algunas que dice, por ejemplo, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. ¿A qué derecho constitucional nos estamos refiriendo? Ahí es el derecho de acción, artículo 5. Ahí no, ahí te vas al artículo 5 y entonces dice derecho de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Ahí no podés darle otra respuesta más que derecho de acción. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, muchas gracias, muy amable. Yasmín Marroquín, por favor. Yasmín Marroquín. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Buenas noches. Igualmente. Yo tengo dos preguntas. ¿Cómo? La primera es, para las hojas del laboratorio, ¿las hojas deben ser tamaño carta o tamaño oficio?
Eso queda ¿También a criterio nuestro? tuyo, a discreción, ¿verdad? Entonces, si tú Muy quieres bien. utilizar un cuaderno o hojas de tamaño carta, pues hazlo. Si quieres oficio, yo te recomendaría oficio porque caben más preguntas. Sí. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Y la de ahí segunda lo pregunta sería... enarbolas. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta sería, ¿usted tiene algún libro en específico, aparte de la Constitución, que podamos utilizar para su curso? Fíjate que no, es decir, bueno, yo tengo, como repetía, no para presumir, tengo algunos años de estar impartiendo el curso. Entonces, hemos leído y leído, pero a nivel nacional, bueno, este es muy bueno, pero es mexicano, yo creo que está fuera de... Pero aquí, dentro de los que... Estos es de un... Este fue mi alumno, doctor Alberto Pereira Orozco. Él tiene este libro de Derecho Constitucional y tiene este de la Constitución. Alguien por ahí me escribió que era tío alguien escribió que era su tío y que él podía conseguirles estos textos. Será cuestión que se pongan de acuerdo. Pero es decir, cualquier texto de derecho constitucional siempre nos va a ser útil. ¿Por qué? Porque las instituciones que vamos a desarrollar son de carácter general. Claro, la crítica que haremos será a nuestro ordenamiento jurídico vigente, pero la doctrina es la misma. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias, licenciado. David Reyes y Mario Roberto. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. ¿El libro de Catequismo Constitucional nos puede servir para todo esto? Pues sí, es lo que estoy diciendo, David Reyes. Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muy amable. Y es barato porque está como a 50 quetzales, 60 por ahí. ¿Ya? Muy amable, gracias. Para servirte. Licenciado, una pregunta Sí, en relación al comentario que copiamos. Lo que se ha visto en el Estado es que si el legislativo no está como mayoría, el ejecutivo no ejecuta nada. Lo que ha ocasionado que la mayoría votemos linealmente, presidente y su respectivo gabinete, darle de alguna manera. Eso obviamente afecta a la independencia de poderes, pero también se ha visto que si no, las cosas no caminan, desgraciadamente. Fíjate que cuando la Constitución entró en vigencia, el 14 de enero de 1985, el primer gobierno de la, llamémosle, era democrática, fue el de Vinicio Cerezo Arévalo. Él fue propuesto por la democracia cristiana. Y por supuesto que no solo ganan el Ejecutivo, sino hacen una aplanadora verde en el Legislativo. Entonces, una llamada del presidente al presidente del organismo y al otro día ya estaban proponiendo la iniciativa de ley, porque así se manejó en ese periodo con Portillo. Fue una dictadura azul, con Arzú fue una dictadura amarilla, con Serrano Elías una dictadura roja. No solo tenían el Ejecutivo, sino tenían a su disposición el Legislativo por mayorías. Vino Berché y cuando quedó Berché no hubo mayoría. Ahí es donde se comienza a fraccionar el pastel y comienzan las tensiones del Legislativo, porque no se ponen de acuerdo, no hay mayoría y no hay negociación y no camina nada. Pero luego el extinto que se acaba de fallecer, se le fue el nombre, Colón, y los que siguieron, pues lo que hicieron fue cooptar, soltar, y así nos hemos venido trabajando. Entonces,
Desgraciadamente, no hay una voluntad política para querer mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los guatemaltecos. Siempre voy a hablar de la mayoría de los guatemaltecos, que son los más necesitados. Nosotros por lo menos comemos nuestros 3 tiempos, tenemos un techo, ¿ya? Pero la gran mayoría viven en condiciones precarias, ¿verdad? Entonces, miren, hay un partido de izquierda y un partido de esto, y es más de lo mismo, es más de lo mismo, y ese es nuestro problema. Dentro de las modificaciones que debería de tener la Constitución, si se diera el caso, ¿no valdría la pena subir los requisitos para ser diputado y no solo haber nacido, pues? Fíjate de que el problema es por el derecho de igualdad. Pero es que en ese punto no nos sirve, solo correcto. Ni siquiera tienen que saber. Yo coincido contigo, yo coincido, pero dice el artículo 4, en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales de dignidad y derechos. Entonces, alguien de 18 años, porque ¿qué requisitos? Vean el artículo 162 de la Constitución. Requisitos para el cargo de diputado. Para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Estamos mal. Pero no podemos exigir que sea un profesional de cualquier rama, porque eso excluye a aquellas hombres y mujeres que por X o Y razones no pudieron llegar a una universidad. Entonces el problema es cultural. Si nosotros no sentamos las bases con los niños y no les enseñamos vean qué está haciendo Japón actualmente. Y Japón ya lleva como 10 años de estar a los niños de kinder de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Los está formando ciudadanos del mundo. Ciudadanos del mundo. Es decir, ellos conocen el inglés, conocen su idioma natal, conocen el francés, conocen cultura general de otros países porque los están formando como ciudadanos del mundo. Vean la visión que tienen. Porque Japón se equivocó hace muchos años cuando inventaron las calculadoras. Resulta que desde kinder en Japón todos los niños con calculadoras y luego hay un intercambio cultural entre jóvenes de primaria de Japón y los Estados Unidos, aquí en una universidad de los Estados Unidos. Y cuando los ponen a todos, pone el profesor sumas simples, restas simples, multiplicaciones simples, pero les quitan las computadoras, las calculadoras en ese entonces. Entonces los niños de Japón, los japoneses, los niños, se quedaron. Ellos no. Es como el celular, el daño que nos está haciendo ahorita a nuestros ejercicios mnemotécnicos. Es un daño terrible, porque todo lo tenemos aquí. Pero el día que salimos a la calle y no llevamos el celular, parte de nuestra personalidad se quedó en la casa y nos sentimos hasta deprimidos, hasta frustrados. Pero es por eso. Entonces, cuando se dieron cuenta los japoneses que ese fracaso, prohibieron hasta el tercero básico que usaran computadoras. Raúl Marroquín, por favor. Tu micrófono, por favor. No se te oye, tu micrófono, actívalo. Activa tu micrófono. Aquí voy, ya. Gracias. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gusto saludar. El tema y realmente pues conocimiento pues lo tenemos que aprovechar, ¿verdad? Vean, yo sí tengo una plena convicción de que todo, más que todo acuerdo, ¿verdad? Estoy de acuerdo en todos los puntos planteados, aunque yo siempre le agrego un punto, ¿verdad? Digamos, comenzamos con el caso de que el desconocimiento que hay de las leyes, ¿verdad? Y de nosotros mismos. Entonces, eso nos lleva a que nosotros tampoco, como usted dijo, ¿verdad? Nuestras autoridades no respetan las leyes.
pero es que realmente tampoco nosotros la respetamos, ¿verdad? Entonces Es cultural. ¿verdad? Entonces, como le digo, yo estoy de acuerdo, pero creo que las cosas vienen siendo de doble vía. Y además sobre la educación, ¿verdad? Usted dijo que pues que no había un aprovechamiento de los grupos dominantes en cuanto al analfabetismo o no saber leer, pero yo creo que también, aunque sepan leer y escribir, yo creo que la calidad educativa es tan baja que podemos tener peritos contadores, bachilleres, graduados y todo que no tienen el concepto, ¿verdad? Sí, De muchas cosas. así es. Entonces, a mí me parece que lo que a la par de eso, lo que no se genera o no se ha generado es una conciencia, ¿verdad? Que esta universidad pues la trata de generar, ¿verdad? Aunque a veces se siente que pasa de largo porque es de llenar cursos y contestar exámenes, pero no hay una verdadera creación de conciencia todavía, o nuevamente en nuestro país, ¿verdad? Porque también hubo un golpe muy grande. Entonces, pues la gente o vive o se crea conciencia, ¿verdad? Entonces, pues todos hemos preferido vivir. Pues somos de este tipo de que sabemos leer y escribir, pero no entendemos la situación y sobre todo no tenemos una verdadera memoria. Entonces no hay memoria, ¿verdad? Entonces así, pues no se puede, ¿verdad? Porque ahí todos felicitando, ya todo el mundo feliz y voy a votar nulo, es un abstencionismo tan grande, pero digamos en el pastel de la división de las elecciones, pues ganan los que quieren ganar, y eso ya está calculado, porque llega a la final el que quedó en segundo lugar en la primera vuelta, ya está planificado, ahorita ya está prevista, nunca va a haber primera vuelta, entonces ya la tienen calendarizada y entonces ahí se juntan todos los malos, sacan un bueno y ese quede presidente, ¿verdad? Yo creo que el presidente actual realmente su primer número de gente que lo aceptaba era como el 10%, no sé yo, 7%, al final si usted hace todas las multiplicaciones por los eventos, ¿verdad? Es bajísimo. Y finalmente quiero cerrar con la calidad de los diputados. O sea, yo también considero válido, ¿verdad? Que por adorno y porque se mire bonito y porque no se equivoquen al hablar y porque no utilicen las palabras con S, que no digan aiga y todas esas cosas, pues está bien, ¿verdad? Pero tampoco nada nos garantiza que lleguen solo profesionales, ¿verdad? Póngale que llegan solo profesionales, entonces va a volver la dictadura de los profesionales porque van a hacer lo mismo. Cuando todo está dentro de la cultura, ese para mí es el verdadero fondo, es el sentido que debe buscarse. Incluso no nos serviría tener ingenieros, arquitectos, artesanos, carpinteros, la canción, porque ellos, mientras no tengan una formación política que los lleve a posiciones de decisiones de país, de Estado, pues va a ser lo mismo. Va a llegar un ingeniero con 3 maestrías y no va a saber qué opinar, pues, o va a decir que sí para un interés. Entonces yo creo que falta esa formación política y que se vea buena, ¿verdad? Sí. Primero porque tenemos el sesgo de que antes una formación política era realmente una cosa peligrosa, ¿verdad? Yo pues recuerdo, ya tengo mis años, ¿verdad? Sí. Recuerdo cuando era niño, no hables de política. Vete. Ay, me agarraba la mano mi mamá, no digas nada. Y entonces crecimos, mi generación creció con eso. Algunos valientes pasaron esa frontera, ¿verdad? Los no, pues nos quedamos aquí o nos tocó vivir de otro modo. Pero sí se necesita una formación política y un genuino interés en el pueblo, pero tienen que conjugarse todos los intereses. Interés en el pueblo, interés en la soberanía, que la soberanía está más vendida y lo traemos desde hace años, ¿verdad? Como están, digamos, México, bueno, le damos la gran parte y hay cosas que uno se va enterando después qué pasó en realidad y por qué se le dejaron esos grandes territorios a los demás, ¿verdad? Pero bueno, creo que me No, gracias Raúl, aquí son bienvenidas. Lo que pasa es que esa propuesta tuya debe de incentivarse desde el kinder, enseñarle civismo, correcto, desde ahí, y venir creciendo y creciendo. Entonces ahí va a haber conciencia. Y otra cosa muy importante, te doy la palabra, Jorge Humberto, doctor. En Guatemala no se hace investigación, no se hace investigación. Y en un país donde no se hace investigación, estamos mal. Fíjate que los genios, los cerebros que hay en Guatemala, se tienen que ir a los Estados Unidos, allá los mandan a traer, allá están trabajando.
Pero bueno, doctor Jorge Humberto. Bueno, muchas gracias, don Alonso. Sí, yo comparto la opinión de Raúl, ¿verdad? O sea, en este país tenemos una cultura de agachar la cabeza, y lo he vivido en otros países que siempre vemos perdón, disculpe, y así iniciamos una frase, ¿verdad? Entonces estamos muy mal. Usted mencionaba a Japón, que había cometido un error, y sí, hay un error que cometió y lo admitió el emperador, ¿verdad? Entrar a una guerra, pero se recuperaron después de 2 bombas atómicas, y nosotros seguimos pregonando que nos conquistaron. Ya después de 500 años no tenemos nada de resiliencia, ¿verdad? Entonces, participar en política a mí me encanta. O sea, el niño es político o sea, el ser humano es político de naturaleza, es político desde naturaleza, y sos mi amigo porque me das algo. Si no, no sos mi amigo, no comparto yo el juguete ni nada, ¿verdad? Entonces, rápidamente aquí en la facultad, pues nosotros miramos, tirate a un cargo del Consejo Superior, es que a mí no me gusta la política. Sé elector de no sé quién, a mí no me gusta la política. O sea, ni siquiera para mejorar la universidad participamos en los procesos, ¿verdad? Entonces sí estamos en un momento de que necesitamos gente que se involucre, que cambie, que participe y que llegue a las propuestas. Como decía Mario Roberto, es que hay que cambiar la Constitución. Sí, pero llamamos a la Asamblea Nacional Constituyente y van a llegar los mismos que están en el poder y van a poner otra vez lo que se les olvidó poner en 1985. Entonces, si soy el dueño de la pelota, pongo las reglas, ¿verdad? Entonces, esto es una de no acabar, y a veces pues da ganas de decirle al gobierno, ¿sabes qué? Hagan sus cosas ahí, ¿verdad? Y nosotros miramos cómo salimos, ¿no? Entonces, sí, para mí es una de las cosas que los pensadores no piensan. Y una vez escuché a alguien que era asesor de un diputado y me dijo, es que para la política no se estudia. Y me quebró el corazón, porque dijeron que es imposible que alguien que administra, alguien que asesora, tenga un comentario así. Correcto. Sin comentarios realmente. Correcto. Sí. La verdad es de que el curso se va a prestar para eso, y qué bueno. Yo les agradezco sus intervenciones, porque ustedes hacen la clase. Yo simple y sencillamente lo que hago, los voy guiando para que ustedes vayan desarrollándose de a poquito. Y yo creo que si llegan a conocer perfectamente la Constitución, podemos perfectamente hacer uso de nuestros derechos constitucionales, porque recuerda que la Universidad de San Carlos es un estado en pequeño. Todo es un reflejo de lo que sucede a nivel nacional, así de simple, es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional, ¿ya? Así es de que, bueno, que pasen feliz noche, un abrazo, feliz fin de semana, nos vemos el lunes si Dios nos permite. Feliz noche. Feliz noche.